Diga conmigo, no desperdicio mi vida. No desperdicio mi vida. ¿Cuántos años usted tiene? Yo ya tengo 56. Anote allí, 10 de mayo, cumpleaños el pastor Jairo. Recibo, ¿cómo es? Uno va al Éxito y pone una tarjeta de consumo, ¿no? ¿Un qué? Eso, ya ustedes saben. Bueno, no desperdicio mi vida. Pregúntese, hasta el día de hoy he apreciado mi tiempo, mi vida, no la he desperdiciado, no he desperdiciado mi tiempo con mis hijos, con mi esposa, sirviéndole al Señor, no, tampoco he desperdiciado mi tiempo. O en su evaluación usted tiene que decir, pierdo mucho tiempo y lo que podía ser un servicio para Dios lo estoy gastando en otras cosas. Dice Mateo capítulo 5, leámoslo todos, tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Cuando mostramos a Dios, hay amor. Cuando no mostramos a Dios, no buscamos maneras de mostrar a Dios, el amor se ha extinguido. Por eso Alfa nos prueba si en verdad amamos a los que no conocen a Jesús. Si abrimos la sala de nuestra casa para invitar a personas que no conocen de Jesús, mostramos a Dios porque Dios es lo que más necesitamos. Las personas no necesitan más dinero. Las personas no necesitan una mejor pensión. Parece que el mundo nos vende ese valor. Pensiónate mejor. Ahorra más. Y no estoy en contra del ahorro ni en contra de las inversiones. Pero eso no es lo que el mundo necesita, lo que el hombre necesita. Nosotros lo necesitamos a Él. Tenerlo todo sin tener a Dios es desperdiciar la vida. Y poníamos esta gráfica que es glorificar a Dios. ¿Cuál de los dos instrumentos usted usaría para conocer a Dios? ¿El microscopio o el telescopio? ¿Se trata entonces de embellecer a Dios? ¿Glorificar a Dios es embellecerlo? ¿O se trata de magnificarlo? Embellecer significa mejorar la belleza de algo, y Dios no necesita que nosotros lo mejoremos. Él es Dios, soberano, eterno, poderoso. Pero sí, glorificar a Dios con mi vida significa que en todo lo que hago voy a magnificarlo a Él. Voy a exaltarlo a Él primero antes que a mí. Y en esta mañana quiero plantearles algunas ideas sobre esto. Vivir para la gloria de Dios debe significar vivir para magnificar a Cristo. Dedíquele este pensamiento a su vecino. Dígale, le dedico una frase que me acabo de aprender. Vivir para la gloria de Dios debe significar ¿qué? Magnificar. Por eso la herramienta es el telescopio, no el microscopio. El telescopio magnifica. Yo puedo ver la inmensidad del universo. Algunas cosas cercanas a nosotros las podemos ver con el telescopio. Magnificar a Cristo
Si usted siguió el viaje que hubo de la NASA a la Luna, alrededor de la Luna, usted se dio cuenta cómo uno de los astronautas, creo que todos, pero uno en especial, cómo magnificó a Dios justo cuando estaba en la parte que nunca hemos visto de la Luna, en la parte oscura de la Luna. Él se aterró y magnificó a Dios con eso poquito que estaba viendo. Entonces vivimos para magnificar el nombre de Cristo. La razón de esta iglesia es magnificar el nombre de Cristo. La razón de que usted se haga miembro de esta iglesia, que usted sea oveja de este rebaño y que yo sea su pastor, es que yo le enseñe y le ayude a cuidar cómo usted magnifica el nombre de Cristo. Marcos 8:34. Niéguese a sí mismo, dijo Jesús. Tome su cruz y sígame. ¿Tome qué? A ver, denle un pellizco santo a su vecino. Ya veo algunos me están haciendo ojitos, como que el vino los dejó noqueados. Marcos 8:34. ¿Quién lo tiene? Marcos 8:34. El que quiera seguir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a ciertos placeres. Tome su cruz. Wow, cada uno tiene su cruz. Aquello que quisiera hacer, pero que por causa de Cristo es mejor no hacer. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuál es su cruz? A mí me hubiera gustado ser médico, porque en la época en que terminé mi bachillerato, en esa época ser médico daba mucha plata aquí en Colombia. Entonces yo quería tener plata, yo quería ser médico, pero mi papá quebró económicamente. Me tocó salir a ser radiotécnico. Yo quería ser médico, me tocó tomar la cruz, negarme a ser médico e irme a ser técnico en electrónica. Si usted me hubiera visto a mis 18 años en una mesita, un tester, unas pocas herramientas y su pastor arreglando ventiladores, licuadoras y planchas. Quería ser, pero me tocó tomar mi cruz y seguir. Y yo iba a mi iglesia y tocaba, así como he tocado en esta mañana. Y servía en mi iglesia. Mi iglesia no me podía dar nada de ofrenda. No sé por qué. No sé si eran muy pichirris o obviaban eso, o muy tacaños. Pero lo cierto es que, siendo músico adorador de mi iglesia, en la semana tenía que tomar mi cruz. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cuántas cosas de joven yo quería? ¿Cuántas cosas ilusionaban y llenaban mi corazón? Si tuviera esa camioneta, wow. Si tuviera esa casa pronto. Y el deseo de los ojos, ¿no? La Biblia nos advierte del deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero me tocó otro camino. Mis padres quebraron económicamente. Después de tener tres negocios muy prósperos, quebraron, quedaron en cero. Un día mi hermano tuvo que salir en un Renault 6 destartalado a vender conos frente a una escuela,
Cuando no se vendían completamente los conos y quedaba, eso era lo que nos daba mi mamá en la cena con arroz, cono derretido con arroz. El Señor marcó un camino para mí de mi cruz. Felipe, mi cuñado, también le tocó tomar su cruz. No hubo muchas oportunidades en casa, por muchas razones privadas de la familia Trujillo, no las comento aquí, pero Felipe salió a ser soldado militar. ¿Qué hubiera querido ser Felipe? Yo creo que Felipe salió de su bachillerato diciendo ingeniero, aeronáutico, piloto de avión, pero le tocó tomar su cruz, ir al monte a defender colombianos. ¿Cuál fue su cruz? ¿Y cuál en este momento es su cruz? Aquello que usted dice: wow, por causa de Cristo debo hacer esto y no hacer esto otro. Por causa del amor que tengo por el Señor, debo caminar por aquí y no caminar por acá. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Nos gloriamos mejor en la cruz cuando la cargamos. ¿Lo puede leer conmigo? 1, 2, 3. Y hay momentos en la vida en que usted se levanta y dice: no quiero cargar más esto, no quiero cargar más con estos hijos, con esta casa. Un día boté a Camilo de la casa, literal, y después me dolió y tuve que pedirle perdón. No quiero cargar más con esta iglesia. Yo he dicho muchas veces y varias veces: Señor, ya no más, la iglesia no crece, no nos estamos expandiendo, no estamos haciendo el impacto que debemos hacer. No quiero más ser pastor. He dicho varias veces en las mañanas: no quiero llevar más esta cruz de ser pastor de Redín. Y el Señor me habla y me dice: bástate, porque mi poder se perfecciona cuando usted es débil. Para alguien esta palabra es rema. Mi poder se perfecciona cuando te hago débil. Cuando no te salen todas las cosas, mi poder se perfecciona. Mi poder se perfecciona. Amén. Amén, iglesia. ¿Si hay iglesia? ¿Nos gloriamos mejor en qué? En la cruz. ¿Cuándo? Cuando no la negamos. Lucas 14:27, rápidamente. Vamos a estar allí en Lucas 14:27. ¿Qué dijo Jesús? Lucas 14:27. Gabriela, ¿qué dice Lucas 14:27? El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. El que ¿qué? No puede ser ¿qué? Mi discípulo. Estas son palabras de Jesús. El pecado es el modo de minimizar la gloria de Dios. El pecado es la manera en decirle a Jesús, el decirle a Dios: Dios, no me interesa glorificarte. El sufrimiento que rompe el poder del pecado es llevar cada uno su cruz. El sufrimiento que rompe el poder del pecado es cuando cada uno toma su cruz para poderse gloriar en la cruz de Cristo.
esto te puede tomar 10 años entenderlo. Conozco personas que esta partecita de Lucas 14:27 le puede tomar 20 años. Conozco otros que llevan 40 años en la iglesia. Y han pasado por este pasaje 800,000 veces. Pero todos los días se levantan haciendo un pulso con Dios. A ver, Dios, yo estoy aquí, tú estás allá, venga a ver. Yo hoy voy a salir a hacer esto, y vamos a hacer un pulso. Y entonces le doblan la mano a Dios. ¡Tá! Gané, Dios. Puedo hacer lo que yo quiera. La cruz es el comienzo de nuestra comunión con Cristo. Es el punto de partida de nuestra comunión con Cristo. Muchos padecimientos vienen al creyente por causa de tomar su cruz y seguirle. Quiero mostrarles un video. Y quiero mostrarles un libro que todos deberíamos leer, tener en nuestra biblioteca. El precio de la gracia, de Dietrich Bonhoeffer. El precio de la gracia, Dietrich Bonhoeffer. Yo quiero que escuche qué es tomar la cruz. Escuche, porque Colombia no está lejos de esto que le pasó a los alemanes. Colombia no está lejos de tener un gobierno totalitario que coarte y cercene todos los derechos, secuestre la nación, secuestre la economía, secuestre nuestros hijos y los lleve por un camino ideológico completamente anti Dios, antifamilia. No estamos lejos de allí. Ya una buena parte de los colombianos abraza ese pensamiento. Escuchemos a Dietrich, el testimonio de este hombre. El tiempo se ha cumplido para el pueblo alemán. Es gracias a Hitler que Cristo, el ayudador y redentor, se ha hecho efectivo entre nosotros. Hitler es el camino del Espíritu y la voluntad de Dios para el pueblo alemán. Esto fue lo que dijo Hermann Grüner, un pastor protestante alemán durante el ascenso de Hitler. Otro pastor lo expresó de manera más concreta cuando dijo: Cristo vino a través de Adolfo Hitler. Decir esto hoy es un total insulto, y peor aún si viene de los labios de un pastor protestante. Y aunque nos parezca completamente degradante, estas palabras parecían tener mucha lógica en su momento. Tan desanimado había quedado el pueblo alemán después de la derrota de la Primera Guerra Mundial y la depresión económica posterior que el carismático Hitler parecía ser la respuesta de Dios a la oración, al menos para la mayoría de los alemanes. Pero una excepción a este pensamiento fue el teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, que estaba decidido no solo a refutar esta idea, sino también a derrocar a Hitler. De pacifista a conspirador. Bonhoeffer no se crió en un ambiente particularmente radical. Él nació en una familia aristocrática. Su madre era hija de un predicador de la corte del Kaiser Guillermo II, y su padre era un prominente neurólogo y profesor de psiquiatría de la Universidad de Berlín. Los 8 hijos de la pareja fueron criados en un ambiente liberal. Eran practicantes tibios de la religión y siempre animaron a sus hijos a incursionar en la literatura y en las artes. La habilidad de Dietrich en el piano, de hecho, llevó a algunos de su familia a creer que se dirigía a una carrera en la música. Pero a los 14 años, Dietrich anunció que tenía la intención de convertirse en ministro y teólogo, lo que causó una gran sorpresa y mucha controversia entre sus familiares. Dietrich se graduó de la Universidad de Berlín en 1927, a la edad de 21 años, y luego pasó algunos meses en España como pastor asistente de una congregación alemana.
Luego regresó a Alemania para escribir una disertación que le otorgaría el derecho a una cita universitaria. Luego pasó un año en América en el Union Theological Seminary de Nueva York, antes de regresar a Alemania para ocupar un puesto como profesor de la Universidad de Berlín. Durante estos años, Hitler ascendió al poder, llegando a ser canciller de Alemania en enero de 1933 y presidente un año y medio después. La retórica y las acciones antisemitas de Hitler se intensificaron, al igual que su oposición, que incluía personajes como el teólogo Karl Barth, el pastor Martin Niemöller y el joven Bonhoeffer, que junto con otros pastores y teólogos organizaron la Iglesia Confesante, que anunció públicamente en su declaración de Barmen su lealtad primero a Jesucristo. Mientras tanto, Bonhoeffer escribió su libro El costo del discipulado, un llamado a una obediencia fiel y radical a Cristo y una reprimenda severa al cristianismo de la época que se había vuelto cómodo y conformista. Durante este tiempo, Bonhoeffer estaba enseñando a pastores en un seminario clandestino, ya que el gobierno le había prohibido enseñar. Pero después de que el seminario fue descubierto y cerrado, la Iglesia Confesante se mostró cada vez más reacia a hablar en contra de Hitler, y la oposición moral resultó ser cada vez más ineficaz, por lo que Bonhoeffer comenzó a cambiar su estrategia. Hasta este punto, había sido un pacifista y había intentado oponerse a los nazis a través de la acción religiosa y la persuasión moral. Ahora se inscribió en el servicio secreto alemán para servir como agente doble mientras viajaba a conferencias de la Iglesia en Europa. Se suponía que debía recopilar información sobre los lugares que visitaba, pero, en cambio, estaba tratando de ayudar a los judíos a escapar de los nazis. Durante este tiempo, Bonhoeffer también se convirtió en parte de un plan muy ambicioso para derrocar a Hitler. Como sus tácticas estaban cambiando, viajó a los Estados Unidos para convertirse en conferencista, pero no podía sacudirse los sentimientos de responsabilidad por su país. A los pocos meses de su llegada, escribió al teólogo alemán Reinhold Niebuhr: He cometido un error al venir a Estados Unidos. Tengo que vivir este periodo difícil en nuestra historia nacional con el pueblo cristiano de Alemania. No tendré derecho a participar en la reconstrucción de la vida cristiana en Alemania después de la guerra si no comparto las pruebas de este tiempo con mi gente. Tuvo la oportunidad de quedarse en los Estados Unidos en medio de la tensión que pronosticaba una guerra mundial, pero él prefirió regresar a su amada tierra, a cuidar del rebaño que Dios le había entregado. Finalmente, se descubrieron sus esfuerzos de resistencia, principalmente su papel en el rescate de judíos. En una tarde de abril de 1943, dos hombres llegaron en un Mercedes negro, metieron a Bonhoeffer en el automóvil y lo condujeron a la prisión de Tegel. Reflejos radicales. Bonhoeffer pasó 2 años en prisión, escribiendo mucho, pastoreando a otros presos y reflexionando sobre el significado de su fe. A medida que transcurrieron los meses, comenzó a esbozar una nueva teología, que enmarcaba líneas enigmáticas inspiradas por sus reflexiones sobre la naturaleza de la acción cristiana en la historia. Eventualmente, Bonhoeffer fue transferido de Tegel a Buchenwald y luego al campo de exterminio en Flossenbürg. El 9 de abril de 1945, un mes antes de que Alemania se rindiera, fue ahorcado con otros 6 miembros de la resistencia.
Una década después, un médico del campo que presenció el ahorcamiento de Bonhoeffer habló sobre su experiencia. Los prisioneros fueron sacados de sus celdas y se les leyeron los veredictos del Consejo de Guerra. A través de la puerta entreabierta en una habitación, vi que el pastor Bonhoeffer, antes de quitarse la ropa de la prisión, se arrodilló en el suelo orando fervientemente a su Dios. Me conmovió profundamente la forma en que oró este adorable hombre, tan devoto y tan seguro de que Dios escuchó su oración. Volvió a decir una oración y luego subió los escalones hacia la horca, valiente y sereno. En los casi 50 años que he trabajado como médico, nunca he visto morir a un hombre tan completamente sumiso a la voluntad de Dios. Dietrich Bonhoeffer no fue en ningún sentido un cristiano promedio. Fue un cristiano radical que expresó su forma de pensar y de sentir a través de sus escritos, de sus enseñanzas, pero por sobre todo a través de su vida. En tiempos de convulsiones políticas, cuando muchos cristianos quieren más protagonismo y reclaman su cuota de poder, incluso aliándose con los poderes establecidos, la vida y la obra de Dietrich Bonhoeffer pueden significar una gran voz profética desde el pasado. ¿Y usted qué piensa? No, aquí en Colombia no puede pasar eso es por allá lejos, ya está pasando en las regiones. Hace 30 años pasó, ahora vuelve a pasar en las regiones de Colombia. Predicar a Cristo, hablar del Evangelio, hablar de la libertad en Cristo es sinónimo de váyase, deje su finca, deje su casa y no vuelva por aquí. Adriana y yo vivimos de cerca hace 30 años en el Caquetá cuando fuimos misioneros. Vivimos de cerca esa Colombia sufriente por las guerrillas comunistas. Y usted está aquí en su casa de Bogotá cómodamente pensando que esto no lo va a alcanzar, pensando que esto no va a llegar hasta nosotros. La vida dedicada a seguir a Cristo tiene un alto precio. Mire lo que dice Filipenses 1, 20, 21. Se los traje porque demoran mucho en buscarla en la Biblia. Entonces se los traje. Filipenses 1, 20, 21. ¿Qué dice? Mi principal deseo, dice Pablo, mi principal deseo y esperanza es no fallarle a Cristo. ¿Qué es lo principal? ¿Qué es lo principal? No fallarle a Cristo. Espero seguir, como siempre, teniendo el valor necesario para honrar a Cristo a través de mi vida, sin importar si vivo o muero. Sin importar si vivo o muero. Porque para mí el vivir es servir a Cristo, y el morir sería una ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir sería una ganancia. Lo que amamos determinará aquello por lo cual nos avergonzamos. Lo que amamos determinará aquello por lo cual nos avergonzamos. Por ejemplo, si usted ama al mundo, sentiremos vergüenza cuando el mundo no nos honre. Lo que amamos determinará aquello por lo cual nos avergonzamos. Si lo que amamos es que el mundo exalte a Cristo, sentiremos vergüenza si Cristo no es exaltado por medio de nosotros. Filipenses capítulo 3, versos 7 y 8. También se los traje. Pero cuántas cosas eran para mí, ¿qué? Pero cuántas cosas eran para mí. Yo quería ser médico, gran ganancia. Wow, médico de la familia. Y fui a la universidad y hice mi carrera.
y me gradué. Ejercí 3 años. A los 3 años el Señor tiene una conversación conmigo: te necesito sirviéndome en el ministerio. Señor, pero wow, mi ganancia es el título que tengo y la posibilidad de ser un profesor catedrático en la universidad y de hacer una maestría y hacer un doctorado y terminar con una buena pensión del magisterio, doble, triple, en corto tiempo. Todo un plan. Pero el Señor diciéndome: toma tu cruz, te espero en Florencia, te espero en el Caquetá. Señor, a usted se le ocurren unas cosas, ¿por qué no nos deja la vida quieta? Él no nos va a dejar la vida quieta. A ver, dígale al que está a su lado: no te soltará, no te soltará, no te soltará. El ministerio no es algo que dé plata, hermanos. O sea, yo no estoy aquí para lucrarme. Llevamos como 2 años, ¿cómo se dice? En mi casa se dice cazando el conejo y asándolo de una vez. La iglesia no ha tenido más repunte. Y todos los meses estamos orando: Señor, ¿será que el próximo mes no cerramos? ¿Será que dentro de 2 meses no cerramos? ¿Cuál será? ¿Cómo te vas a glorificar, Señor? Y Dios siempre se glorifica. Dios siempre se glorifica. Y Pablo viene y nos dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia. ¿Qué es para usted ganancia? Un buen título, un buen cargo, un buen sueldo, un buen matrimonio, una buena pensión. Me retiraré y me iré para el Cajón del Arauca, decía Chávez. Yo me retiro y me voy para el Cajón del Arauca. Por allá vino un cáncer y lo exterminó. ¿Dónde quedó toda esa vanidad, toda esa arrogancia, toda esa pedancia? Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como ¿qué? Como pérdida por amor de Cristo. En esa cruz que llevamos hay cosas que amamos del mundo, pero que llevamos a la cruz. Hay deseos. ¿Y por qué Dios no me puede conceder este deseo que tengo si Él es mi Dios, papito lindo, hermoso, adorado? Pruébelo, pruebe a Dios. Cuando nos levantamos en las mañanas y Él nos dice: quiero que hagas esto así y digas esto así, y lo demás te callas. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús, mi Señor. Es ganancia un buen retiro con una buena pensión, es ganancia. ¿Sabes si la vas a disfrutar? ¿Tú sabes si la vas a disfrutar? Si tendrás el tiempo de disfrutar todo ese esfuerzo, toda esa espera. Y el Señor llamando y diciéndote: quiero que hagas esto y esto, y quiero que cambies de ciudad y te vayas allí y allá, y vas a proclamar mi nombre, y vas a enseñar a niños, y vas a consolar huérfanos, y vas a hacer misericordia, y vas a hacer esto o esto así. Señor, cállate, ya hice mi retiro los próximos 20 años, ya no te necesito, ya aseguré. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como, diga, pérdida. Tóquele el hombro a su vecino y dígale: cruz, hermano, cruz, sacúdalo, dígale: esto es cruz. Toma tu cruz.
por amor de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, con tal de ganar ¿a quién? Con tal de ganar a Cristo. Les recomiendo este libro, El progreso del peregrino, una lectura casi que, así como usted tiene una Biblia, debe tener en su mesa de noche El progreso del peregrino de Juan Bunyan. Juan Bunyan fue llevado preso en Inglaterra. Fue llevado preso 12 años. Y le dijeron cuando lo llevaron preso: si dejas de predicar a Cristo, te dejamos ir a la casa. Y Juan Bunyan dijo: nunca dejaré de hablar de Jesús. Una esposa, una familia, una niña ciega. A él le nació una niña ciega que necesitaba mucho de él como papá. ¿Usted pondría en una balanza: mi familia, mi niña ciega me necesita? ¿Qué tanto es decir? Está bien, Cristo puede pasar a un segundo lugar, tercer lugar. Primero mi casa, primero mi familia, primero mi hija. Juan Bunyan estuvo 12 años preso. Escribe en la cárcel El progreso del peregrino. Una lectura conveniente para tiempos tan peligrosos. Desperdiciar la vida es negarse a llevar tu cruz para seguir a Cristo. Desperdiciar la vida es negarse. Póngase de pie, por favor. Desperdiciar la vida es negarse a llevar tu cruz para seguir a Cristo. Desperdiciar la vida es negarse a llevar tu cruz para seguir a Cristo. Lo puede repetir para usted: desperdiciar la vida es negarse a llevar tu cruz para seguir a Cristo. Desperdiciar la vida es negarse. Cuando Dios nos hizo el llamado a Venezuela, pasé por mi casa en Neiva, bueno, por la casa de mi papá. Y mi papá, pastor, me dice: estás loco. ¿Cómo que te vas a ir a Venezuela? Año 2002, abril del 2002, acababa de pasar. Yo vi en las noticias en la casa todo lo del golpe a Chávez y todo eso. Mi papá: no ves las noticias, no ves lo que está pasando allá. Me es necesario ir por causa del evangelio. Pero estás loco, hijo, quédate aquí vas a tener buen trabajo pastoral, sueldo, te ponemos un apartamento, te ponemos... No me interesa, papá. Lo último que me dijo mi papá en su dolor de papá, ¿no? En su angustia de vernos, Camilo de 2 años, Adriana de 23 años, dijo: estás loco. Y le dije: sí, por causa de Cristo estoy loco, estoy muy loco. Fiel es el que llamó, dice la palabra. Fiel es el que llama. No podemos vivir el evangelio de cualquier manera, hermanos, porque fiel es el que llama. Lo que tengas que arreglar de vida, de casa, de matrimonio, lo que tengas que arreglar como papá, como mamá, arréglalo antes que sea tarde, porque fiel es el que llamó. Lo último que me dijo mi papá fue: te he de ver volver aquí a Neiva mal. Yo decía: el pastor Jairo me está maldiciendo. Pero yo entendía que era el dolor de su corazón. Entendía: te debe venir aquí a pedir trabajo. Te debe ver venir aquí humillado. En eso no está Dios. Pues sí, en eso estaba Dios. Allá quedaron 6 iglesias en el 2015 cuando nos vinimos. En eso sí estaba Dios. Fiel es el que llamó. Fiel es el que llamó.
Vine a Bogotá. Como a los 2 meses vine a Bogotá, principio de junio del año 2002. Me reuní con mis pastores de Cruzada y la pastora Ruth, también muy preocupada. La pastora Ruth me habló y me dijo: Jairo, te vas a ir allá donde está el loco de Chávez. ¿En qué estás pensando? Yo le dije: sí, me voy a ir allá donde está el loco de Chávez, porque hay una iglesia que rescatar, porque hay una iglesia que levantar, porque hay jóvenes a los que hay que decirles: mejor es vivir para Cristo que vivir para este sistema. Mejor es vivir para Cristo. Tomen su cruz y sigan a Cristo. Fiel es el que llamó. Fiel es el que llamó, y si Él llamó, Él proveerá todo lo que se necesita. Él proveerá todo. Levanten sus manos, reciban esta palabra esta mañana. Si tienes que arreglar tus cosas de casa, arréglalas. Esa es tu cruz. Si tienes que arreglar tu vida económica, arréglala. Esa es tu cruz. Lo que tengas que poner a los pies de Jesús, ponlo y hazlo rápido, porque el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Fiel es el que llamó. Fiel es el que llamó. Fiel es el que llamó. Por causa de Cristo vas a llevar vituperios, humillaciones, malos entendidos. Te van a menospreciar, te van a pisotear, no te van a reconocer. Pero fiel es el que llamó. Este evangelio se vive al 100% o no se vive. Y por este evangelio tendrás que renunciar a cosas, a placeres incluso, a gustos, con tal de alcanzar la gloria de Cristo, con tal de abrazar la belleza de la cruz.